Muy buenas tardes a todas. Es un placer reencontrarnos para conmemorar juntas el Día de la Mujer en el marco de todas las actividades que preparamos para este mes de marzo. Desde la Obra Social Luis Pasteur estamos felices de compartir estos espacios con nuestras afiliadas y agradecidas por la forma en que siempre valoran nuestras propuestas. Por eso en este mes de la mujer elegimos acompañarlas con acciones que promuevan su bienestar integral y aporten a mejorar la vida cotidiana, brindando herramientas que alivian la carga y fortalezcan la salud y el equilibrio personal. Hoy nos convoca un tema de vanguardia, la inteligencia artificial, y queremos acompañarte en el paso de la curiosidad a la acción, mostrándote los beneficios de esta tecnología y cómo puede ayudarte en tu vida cotidiana. El encuentro de hoy está a cargo de Pat, es estratega y consultor en inteligencia artificial generativa, especialista en la intersección de tecnología y creatividad, dedicado a la consultoría para empresas y proyectos que buscan integrar la IA en sus flujos de trabajo. Con experiencia en producción audiovisual para clientes globales como Coca-Cola, su enfoque combina rigor técnico con soluciones estratégicas reales. Así que yo no les quiero quitar más tiempo para dar paso a la charla. Nada, Pat es un genio, así que les pido que aprovechen este encuentro. En serio se los digo, porque bueno, incluida yo, creo que va a ser bueno para todas. Así que bueno, espero que la disfruten y yo siempre les pido que mantengamos, de hecho van a ver que las voy a ir silenciando, pero más que nada para no interrumpir la exposición, siempre vamos a dejar un espacio para preguntas al final. Así que vamos a tener una ida y vuelta con Pat que nos va a tratar de responder todo lo que se pueda. Y bueno, nada, no les robo más tiempo. Los dejo empezar con el encuentro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas. Gracias por sumarse después del horario laboral a esta charla. Gracias por la introducción y por la invitación principalmente. Me llamo Diego Fernando Ríos, me dicen Pat, es mi apodo y como me conocen en todos lados, igual como me quieran llamar está perfecto. Eh, y bueno, les voy a hablar un poco primeramente de quién soy yo, de qué es y cómo funciona muy a grosso modo la inteligencia artificial, de cómo la podemos usar y algunos ejemplos prácticos. Y bueno, después esta presentación se la pueden bajar para tenerla a mano como referencia. Y entusiasmado al final si podemos charlar y contestar preguntas y tener como un ida y vuelta un poco más, más de diálogo, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a aprovechar. Bueno, como me presentaron, me dicen Pad, yo vengo del rubro de la producción audiovisual, tuve mi empresa de producción. Eventualmente, cuando el tema de la inteligencia artificial se puso en boca de todos, me metí muy de lleno hace algunos años, porque estudié informática también y bueno, y me fui posicionando como referente y demás cuestiones. Hoy en día trabajo haciendo comerciales, ayudando a equipos a conocer todas estas nuevas tecnologías y a veces me invitan acá a alguna facultad o algún evento a compartir un poco de lo que sé. En su momento estudié algo de educación y creo que me quedó alguna facilidad pedagógica. Acá tienen mis datos de contacto y mis redes por cualquier cosa que necesiten. Me encanta hablar de esto, me encanta compartir conocimientos, generar comunidad. La verdad que me apasiona un montón y me divierte mucho, ¿no? Esto es lo que me gusta hacer, lo que me gusta hablar y disfruto un montón de compartirlo. Vamos a hablar un poquito de primero qué es la inteligencia artificial y qué no es capaz. Em, no es para nada algo que esté vivo ni consciente desde ya. Sí es algo que está muy capacitado para detectar patrones, para entender cómo mostrarle muchos casos de algo y poder replicarlo de manera fiel. Em, Dado que tiene esta habilidad tan grande para replicar patrones, a veces da la sensación de que razona, aprende y resuelve problemas, y efectivamente lo hace con lenguaje humano, a diferencia de la programación tradicional que implicaba armar una lógica de uno más 2 es 3 dividido 2 es 1,5. La programación como tradicional funciona así y la inteligencia artificial se basa en otra premisa que es, te voy a mostrar un montón de ejemplos, aprende y después te voy a mostrar algo y vos decime qué es en función de lo que vos aprendiste. Acá está un poquito más claro, vamos a
limpiar acá, dice, la computadora tradicional, ¿no? Hace A más B es igual C, y a la inteligencia artificial o a la manera de crear estos modelos y demás, se le muestran miles de ejemplos en forma de datos y aprende a crear su propia receta. Por ejemplo, le podríamos mostrar un montón de ecuaciones de que A más B es C, pero en definitiva no lo va a terminar sumando para después respondernos que A más B es C, sino que por experiencia va a decir, che, yo ya vi un montón de casos en el que A más B es C, seguramente sea C. Más o menos funciona así. No, no vamos a entrar como en un detalle súper, súper, súper técnico, pues son un montón de tecnologías y técnicas que se ponen en conjunción para que suceda lo que está pasando, pero sí vamos a tratar de tocar un poquito de oído y siempre trato de, y me parece muy importante, de que se entienda cómo funciona la tecnología por detrás, porque es lo que creo que a uno le da una visión de hasta dónde puede llegar con esto o para qué tiene sentido aplicarlo y para qué no. Es como decir, no tenemos que entender todas y cada una de las partes del auto, pero mientras sepamos que se le pone nafta, que hay un motor con un pistón y cuatro ruedas con aire, ya sabes que con eso no puedes ir a la luna, que va en una ruta, por así decirlo. Así que vamos a entender un poco las mecánicas básicas. Por ejemplo, uno de los primeros casos para los que se aplicó la inteligencia artificial fue para reconocer caracteres, en el sentido de letras y números, ¿no? Lo que se hacía es, se le daban un montón de ejemplos a la computadora, por ejemplo, del número 0 o del número 7, en este caso, y lo que se hacía es, se hacía como un programita que lo iba mapeando, ¿no? Como que todo eso lo dividía en píxeles, y después la computadora decía, bueno, acá es 0, 0, 0 porque no hay píxeles, y donde hay píxeles 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿no? Acá empieza a representar. Capaz acá abajo lo vemos un poquito mejor, como de una manera visual se ve, ¿no? Que acá hay una A toda dibujada con unos. Bueno, en realidad la computadora no ve una A. Lo que la computadora ve es una cadena numérica larga de ceros y unos, pero como siempre esos siete van a estar ubicados por esta zona, empieza a reconocer y a aprender ese patrón, que esa cadena numérica larguísima empieza a tener características muy similares siempre que es un 7 y siempre que es un 2 y siempre que es un cero, ¿no? Por ejemplo, cuando va a ver algo así, si vio 100 ejemplos de esto con ceros y unos, aprende eso, ¿no? Como que, como, de nuevo, no ve un cero acá, pero dice, che, si 00011100 era un cero, este que es más o menos igual, esto debe ser un cero. Estos modelos se entrenan y se testean, digamos, y se hacen algunos cambios para volver a reentrenarlos hasta que los resultados son satisfactorios y uno dice, che, tengo una inteligencia artificial que hace esto bien. Por lo general no lo hacen nunca 100% bien, lo hacen mejor o peor, y esa es la diferencia que tiene con una calculadora, que a la calculadora siempre que le digas 50 más 50 va a ser 100, y la inteligencia artificial tiene como esa cuestión de cómo es una estadística, a veces se equivoca. Acá, por ejemplo, yo diría que este 7 capaz se lo podría llegar a confundir en algún punto con un 9 capaz, ¿no? Porque podría llegar a ser en algún punto, pero no viene al caso. Lo que quiero que se lleven de acá es que estos patrones numéricos, en inteligencia artificial se habla de vectores. Es como se le dice, es como las computadoras entienden nuestro mundo, con números. Ceros y unos, en este caso se le dicen vectores. Esos vectores o esos números, por ejemplo, en este caso, vamos a decir que la palabra rey se le asignan estos números, ¿no? La inteligencia artificial lo entiende con estas cualidades. Entonces, ese concepto, ese patrón que logra atender, lo empieza a ubicar en un espacio multidimensional, que acá lo vamos a representar con tres dimensiones, y de repente podemos entender que, o podemos ver que reconoce que a la distancia entre rey y hombre es la misma distancia entre reina y mujer. Y estos conceptos empiezan a estar acomodados en su hipotética cabeza, en este espacio donde almacena su información, que no es
para nada como un Excel con columnas y filas, sino que es un espacio como el universo, imagínense, donde va acumulando estos conceptos. Este espacio se le dice espacio latente y es como la cabeza o el equivalente a lo que podría ser como nuestra conciencia o algo por el estilo. Acá vemos que manzana lo pone muy alejado de todo esto. ¿Y qué es lo importante de esto? O lo que me gustaría que profundicemos un poquito más. Que trabajando con estos vectores, que habíamos dicho que eran cadenas numéricas, se pueden llegar a resultados coherentes, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros podríamos decir rey, perdón, de este lado, rey menos hombre más mujer es igual a reina. Entonces, si nosotros le preguntáramos a la inteligencia artificial qué es un rey, si le restamos un hombre y le sumamos una mujer, nos va a decir reina. ¿Por qué? Porque reconoció patrones y ubicó estos conceptos de manera que, por ejemplo, cuando le preguntamos a eso, va a disparar como esta pregunta en el espacio y va a venir por rey y va a decir, ah, no era hombre, era para el lado de mujer y se va a ir para reina. Imaginémoslo de esa manera y con esta lógica de traducir conceptos de la realidad a cadenas numéricas, ubicarlas en un espacio, el espacio latente, que es este espacio muy multidimensional, nosotros podemos trabajar con estos conceptos y llegar a una respuesta coherente. Esto del resultado coherente es muy importante, porque imagínense lo siguiente, sería muy difícil crear un programa de computadora al cual nosotros le escribimos una por una. Un gato tiene pelo, un gato tiene cuatro patas, un gato tiene cola, cosa de que nosotros después vamos y le preguntamos y va a buscar esa respuesta. ¿Sí? Imagínense que con lo vasto que es nuestro lenguaje y la cantidad infinita de cosas que le podríamos preguntar, sería una tarea infinita. Pero de esta manera, enseñándoles conceptos en formas de números, darle alguna lógica de ordenamiento, empezamos a ver que, o los científicos se encontraron con que llevaban a estas respuestas coherentes. Creo que hasta acá estamos bien. No quiero ahondar mucho más. Si quieren, al final de la charla y tienen preguntas para entender un poco mejor cómo funciona todo eso, lo podemos seguir. Mi objetivo es que entiendan muy por arriba que son números que se ubican en un espacio y que se interconectan para que nosotros nos den resultados coherentes. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial? Hay un sinfín de opciones para usarla en internet, tienen millones, en el celular ya las tienen. Yo lo que recomiendo siempre, si se están metiendo hoy en el tema o recién arrancando, vayan a lo más fácil, lo que tienen más disponible. En este caso hay dos empresas que están muy a la vanguardia. ChatGPT la habrán escuchado nombrar, seguramente por todos lados, porque fue la primera que logró tener un modelo de lenguaje que respondía de una manera muy, muy certera o muy coherente. Y muy rápidamente la gente de Google se puso al día y sacó su propio modelo. Estas dos aplicaciones son básicamente lo que se dice un chatbot, como un robotito con el cual podemos conversar, y lo pueden bajar en el celular buscando ChatGPT o Gemini, o lo pueden usar desde la computadora. Vamos a hacer vamos a entrar, a ver si puedo abrirlo. Vamos a abrirlo desde acá y les voy a mostrar muy rápidamente para los que no lo conozcan. Esto es muy básico, eh, pero bueno, no está de más, ¿no? Se van a encontrar con algo más o menos así. Esta es la interfase de Gemini. Se ingresa entrando a gemini.google.com y acá es donde más muy rápidamente ya podemos empezar a charlar y a preguntar cosas y a empezar no a tomar decisiones importantes en nuestra vida definitivamente a partir de los que nos diga acá, pero sí a jugar un poquito y a empezar a probar cosas y a tener esa primera experiencia propia con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Tiene un montón de opciones, pero básicamente puede ser algo como ¿qué destinos me recomendás para vacacionar en invierno en Buenos Aires? Por ejemplo, ¿no? Como una pregunta media random. Se toma un ratito, transforma todo esto en números, trata de entender, de reconocer algún patrón, ¿no? En estos números
y va a su conocimiento previo y dice, che, siempre que me hablaron de, o por lo menos en lo que yo aprendí, ¿no? En los datos que le dimos, como esos numeritos, ¿se acuerdan que vimos hace un ratito? A estos modelos se les enseña, digamos, con toda la data que está en la internet prácticamente. Y dice, che, si alguien habla de vacaciones y de invierno y de Buenos Aires, probablemente quiere saber todo esto, porque lo relaciona, porque encontró patrones en común. Y acá me habla de San Antonio de Areco, de Carlos Ken, etcétera. Esto es una primera experiencia muy básica de cómo podemos usar la inteligencia artificial. Acá se guardan las charlas y ya. Vamos a ir un poquito más para abajo. ¿Qué podemos hacer? Ayudarte a planificar un presupuesto. Voy tirando ideas random, ¿no? Después vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. Necesitas organizar una charla y un evento, como esta que estoy haciendo ahora. También le podemos preguntar cosas como cuáles son las noticias de salud más importantes del último mes. Vamos a probar esa, a ver. Me da curiosidad qué va a decir. Y son solo algunas de las cosas que le podemos preguntar. Por ejemplo, la de Gemini tiene algo muy bueno que se actualiza con las novedades. Entonces va a entender qué pasó esta semana o este último mes. ¿Cuáles son las noticias más importantes de salud del último mes? Yo veo que se está pasando mucho que la gente lo está empezando a usar, y yo también, como si fuera el Google. En vez de poner en Google y empezar a visitar todas las noticias, los diarios de salud más importantes, como que vengo acá y que me haga como un resumen, ¿no? De lo que está pasando. Lanzamiento de campaña de vacunación, aumentos de prepagas, Plan Nacional de Alzheimer, alertas globales, etcétera, por ejemplo. Y también podemos crear contenidos, podemos crear imágenes, videos, música. Esto que estuvimos viendo al principio, que yo les mostraba acá, es un poquito cómo funcionan las inteligencias artificiales que hacen texto, que tratan de recrear texto. Este modelito que yo les muestro acá tiene más que ver con cómo funcionan las inteligencias artificiales que hacen imágenes. Pero con esta misma lógica de reconocer patrones numéricos, la inteligencia artificial lo que tiene, creo que lo que causa una gran revolución, es que la podemos entrenar con cualquier cosa. Le podemos dar música, la descomponemos en estas cadenas numéricas y aprende a hacer música. Le podemos dar mamografías y ve 1000 mamografías, las descompone en y aprende lo que son las mamografías, etcétera. Entonces es un tipo de tecnología que tiene mucha aplicabilidad en diferentes rubros, porque no es una herramienta en sí, sino, ¿se acuerdan que hablábamos de la programación tradicional? Bueno, es como un cambio de paradigma en cómo hacemos las cosas. Eh, Eso es algo importante y creo que ayuda a entender un poco más globalmente qué alcance tiene esto y por dónde va. Vamos a seguir abajo. ¿Qué podemos hacer? Bien, esto del prompt, capaz ustedes ya lo escucharon hablar. Básicamente el prompt es la instrucción que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales, por lo general, no tienen como esta voluntad propia de ya empezar a interactuar. Siempre necesitan de que vos les des algo. Esto que le pusimos acá, cómo está el clima o lo que sea, esto es un prompt. Es una palabra en inglés. Acá le podríamos decir instrucción, pero si se familiarizan con la palabra prompt, va a ser un poco mejor. Este prompt que le damos es lo que va a guiar a la inteligencia artificial en poder efectivamente hacer un caminito coherente para darnos una respuesta o poder hacer esta cuenta de manera indicada. Porque, por ejemplo, si nosotros queríamos que nos responda reina, pero le decimos rey pelo largo, capaz nos va a decir rey rockero de repente. Eh, Esta instrucción que le decimos prompt, por ejemplo, vamos a hacer el caso hipotético de que de que mis padres fallecieron y yo tengo que hacer una sucesión por una propiedad de ellos, ¿no? Entonces yo me puedo meter a la inteligencia artificial y decirle cómo es una sucesión
o puedo usar una estrategia que le podemos a decir RCT, donde yo le voy a asignar un rol, un contexto y una tarea. Entonces yo le puedo decir a la inteligencia artificial, actúa como un abogado profesional de la ciudad de Buenos Aires de Argentina, en Argentina, le doy contexto. Actualmente tengo que realizar una sucesión de propiedad heredada de mis padres fallecidos, tengo 3 hermanos, uno de ellos vive en España, describe el proceso y los trámites que debería realizar. Cuando nosotros hacemos una instrucción más detallada, va a pasar que la inteligencia artificial va a ir a buscar su respuesta y va a empezar a anclarse en conceptos como Buenos Aires, 3 hermanos, padres fallecidos, trámites, procesos, etcétera, y nos va a devolver una respuesta mucho más rica y mucho más objetiva a lo que nosotros estamos buscando. Acá les voy a mostrar cómo es la respuesta con el prompt de cómo es una sucesión. Y me habla de tipos de sucesión, que no está nada mal. Me hizo un desarrollo, bueno, las etapas, conceptos clave. O sea, me dio una respuesta que no está mal, que ponele que está buena, pero cuando le damos un prompt mucho más descriptivo de que tengo un hermano en España y demás, ya va mucho más al grano y ya encara diciéndome, como un abogado de la ciudad de Buenos Aires, y ya me va al hueso y ya me explica cuál es la situación eh, con boletas de ABL y de AISA, porque sabe que vivo en Buenos Aires, pues se lo acabo de decir. Me explica lo del heredero en España, que necesita este trámite en especial, y ya como que se enfoca muy puntualmente en la tarea desde otro lado, porque yo le di como este contexto y le pude dar una instrucción mucho más clara. ¿Se viene entendiendo más o menos hasta ahora? ¿Sí? Veo caras haciendo sí. Bueno, Sí, muchas perfecto, gracias. sí. Vamos para Impecable adelante. lo tuyo. Seguimos. Impecable. Bueno, al final hacemos preguntas y demás. Ahora como para no cortar el flow, seguimos. Eh, Ahora no, como que parece que es algo re mágico, ¿no? Como que, che, mira, no necesito más un abogado, ya fue. Olvídate. Hago un pequeño paréntesis. Me acuerdo que tengo una amiga, una colega que conocí en la facultad. Es una chica venezolana que tiene 22 años y alquila un departamento. Y hace un tiempo estábamos hablando de la inteligencia artificial y me dice que a ella le habían aumentado el alquiler y que ella sospechaba que estaba por demás. Entonces, como que fue y le preguntó al chat GPT, che, ¿cómo son los aumentos? Yo estoy en esta situación, me está cobrando. Y como que el GPT, la IA le dio una bajada y efectivamente el aumento estaba por arriba, no sé qué. Ella se fue con esos papeles a hablar con el propietario y, bueno, no tenés razón, era menos, no sé qué. Entonces ella estaba maravillada porque lo usó de una manera, creo que muy potente, de una manera que instintivamente capaz uno no lo hubiera pensado y de una manera que también, por lo menos, como te digo, es una piba que vive en otro país con 22 años y le dio una herramienta de conocimiento que la empoderó de alguna manera a poder después ir a tener una charla delicada, si se quiere, ¿no? Entonces creo que se me vino a la cabeza. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Decimos, che, ya no necesito profesionales, me puedo informar con GPT. Bueno, no es tan así. ¿Qué pasa? Como esta tecnología está basada en predecir patrones y no en una arquitectura programática como una calculadora, es muy posible y también es bastante común que tenga esta cuestión que se llama alucinaciones y que por alguna palabrita que pusimos o por algo que habíamos hablado antes, se pierda y no nos dé información fidedigna. Y no solo eso, sino que lo que pasa con la IA, que como veníamos hablando, no es una base de datos, no es un Excel donde están alojadas la jurisprudencia y la Constitución argentina, sino es un motor de predicción lingüístico. A razón de lo que nosotros les preguntamos, nos predice y por estadística nos responde lo que en sus datos de entrenamiento supo comprender, supo predecir. Y a veces en su afán de ayudarte rellenas huecos
con información inventada, pero redactada de forma impecable. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque capaz vamos a ver todo este texto de la sucesión y parece que lo escribió un abogado. Mirá, hasta hay bullets, terminología adecuada, etcétera, pero como es un motor de predicción lingüística, siempre te va a hablar como con este ímpetu de que tiene razón y de que sabe de lo que está hablando, no así citando o basándose en información muy puntual. Entonces ahí es donde ya tenemos que empezar a tomarlo con pinzas y a decir, che, esto es bastante potente, pero ojo, ¿qué podemos hacer con eso? Eh, Acá dice el concepto. La IA no miente con intención, simplemente calcula una palabra siguiente a la anterior y a veces ese cálculo falla. Es tan simple como eso. Va prediciendo palabra por palabra y a veces se equivoca. ¿Cuál es la solución? Confía pero verifica. Trata sus respuestas como un borrador de un pasante muy entusiasta, pero que a veces se confunde. Esto, pasante muy entusiasta, me parece que es el concepto más tangible con el cual podemos pensar y ponerle cuerpo y cara a una inteligencia artificial. Es como ese asistente que vos podés tener a mano. Imagínate, yo tengo mi secretaria personal y le digo, che, Gemini, tengo que pagar ingresos brutos o quiero cambiar el auto, estoy viendo de comprarme un Volkswagen 2025. ¿Me puedes averiguar qué va a ser un asistente entusiasta? Va a ir a varias páginas, va a copiar, va a pegar, va a preguntar y va a venir y va a decir, che, mira, encontré todo esto, te lo ordené de la mejor manera. ¿Y yo qué tengo que hacer con eso? Bueno, validarlo, verificarlo con un profesional, ir al de la concesionaria y decirle, che, mirá, investigué todo esto, ¿qué opinás? Y bueno, yo creo que eso es una manera de, un término medio de dónde pararnos y por dónde entender. No recomiendo para nada tomar lo que diga la inteligencia artificial como verdad absoluta, por más que suene como verdad absoluta y por más que te diga que es la verdad absoluta, siempre ese trabajo de ir y verificar, o en el caso de la sucesión, por ejemplo, leerse todo eso, pedir una cita con abogado y no desperdiciar la primera hora hablando con el abogado y dándole el contexto, sino diciéndole, che, yo ya investigué todo esto. ¿Es así? Vamos por acá, tipo, avanzamos. Y en muchos otros casos, como por ejemplo a la hora de preparar esta charla, lo tiré a la inteligencia artificial, me devolvió algo que estaba ok, me lo adelantó hasta la mitad y yo de ahí lo seguí, trun, 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 lo fui cambiando y me ahorró como ciertos pasos en el medio. Es muy buena para estructurar, ordenar, hacer resúmenes. Ah, y el otro temita que hay que tener en cuenta es esto de los sesgos, espejo de Internet. Em, Estas inteligencias artificiales y puntualmente las que les acabo de mostrar tienen como datos de entrenamiento todo Wikipedia, todos los comentarios de las redes sociales, todas las publicaciones científicas, todas las revistas, toda esa información se ordena de determinada manera y se le da para que la aprenda. Se evalúan esos resultados, si son satisfactorios se lanza al mercado, si no son satisfactorios se hacen algunos ajustes, se cambian los datos y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Termina siendo como un espejo de la Internet. Entonces, ¿qué pasa? Si siempre en Internet el líder es un hombre de corbata y de traje, es posible que si vos después le decís, che, describime un líder, te va a decir es un hombre de traje y corbata, porque está sesgado a sus datos de entrenamiento. Eh, a nosotros nos pasaba que yo laburo con imagen más que nada y nos pasaba que siempre que le pedís que te haga una persona es súper hegemónica, tipo es imposible que te dibuje una persona común, ¿no? Como todo el mundo, siempre, pero como la mayor cantidad de las fotos y videos de internet y de publicidades es gente con rasgos muy hegemónicos, entonces empieza a tener como esos sesgos y eso es algo a tenerlo en cuenta. Esto tiene una manera de combatirlo, como por ejemplo decir, eh, en vez de generar una imagen de un equipo de directivos, le podemos agregar con diversidad de género y etnia. Entonces, en ese sentido, ya lo estamos llevando para donde queremos
Y entendiendo esta cuestión de que tiene sus sesgos por sus datos de entrenamiento, es en donde nosotros podemos empezar a adoptar estas cuestiones, digamos, de por dónde ir. Volvamos al ejemplo de las vacaciones. Si le queremos decir, che, ¿cuáles son los mejores destinos turísticos? Y vos sabés que lo primero que te va a decir es Mar del Plata y Villa Carlos Paz, le decís sacando Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Entonces ya le vas dando una instrucción y decís, che, alejate de ahí, no quiero entrar ahí, llévame por otro lado, ¿viste? Em, Me da intriga de saber qué pasa si le pregunto esto, pero vamos a pasar al próximo ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer imágenes, como les decía. Hola, el lunes voy a dar una charla de inteligencia artificial de manera virtual, para, para el personal, afiliados, etcétera. Y le di una foto mía y el logo, que encima me quedó con una raya cruzada de la obra social, y me devolvió este flyer, que no será una obra de arte, pero para que te lo haga en menos de un minuto con pidiéndoselo nomás, creo que es ese asistente proactivo, ¿no? Me toca a mí leer bien que esté todo, que no se haya equivocado, pero bueno, de repente es un uso práctico que en determinadas cuestiones te puede salvar. Y después preparé otro uso práctico que me pareció súper interesante, que se me ocurrió hacer la otra vez. Por ejemplo, uno se arma, ponerle que haces una tablita con quién pagó, quién no pagó, quién dejó su DNI, etcétera, por X cuestión, ¿no? Que tengas que resolver en papel. Vos a esto le sacás una foto y le decís, hola, necesito que pases estos datos a una tabla. Por favor, dámelo en formato de código para copiar y pegar. Esto de formato de código copiar y pegar es para que me respete las fórmulas. Incluye una fórmula de Excel como sumas o restas dentro del mismo código para que funcione apenas lo pegue en Google Sheets. Vamos a hacer el ejercicio en vivo, a ver si funciona. Y idealmente me va a copiar, me va a hacer una tablita y va a ser como una especie de data entry. Voy a sacar una fotito acá y vamos a decirle a Gemini que nos se hunde en esta. Vamos a hacer una nueva conversación. Ujú. Vamos a copiar este texto de nuevo. Ujú. Bueno, mucha tecnología, pero no me lo copia. Vamos a hacer algo más, vamos a hacer algo más raro todavía. Le voy a sacar una foto directamente así como está y vamos a ver si ahí me lo copia. Y si no, nos tomamos el trabajo de copiarlo y pegarlo bien. Tuki y esta otra, creo que ya la tengo, ya hice el screenshot. Acá y acá. Vamos a tirarle estas dos imágenes. No le voy a dar ninguna instrucción. Vamos a ver qué hace. Eso es algo que recomiendo siempre, ¿viste? Jugar un poco y pedirle cosas y ver cómo te las resuelve. Ok, bueno, claro que sí, he digitalizado tus datos, configurando las fórmulas para que calculen automáticamente lo que falta pagar, basado en los 150. Vamos a mirar la tabla de nuevo. ¿Dónde me quedó eso? Creo que estaba por acá. Ujú. Creo que lo voy a tener que abrir de nuevo. Ahí va. Vean que yo acá abajo le puse con mi letra encima, le puse total falta pagar y total pagado para que entienda dónde quiero tener los resultados, ¿no? Y bueno, y acá ya me da esto que vamos a ver si funciona y me hace la tablita exactamente como la quiero, o capaz hay que pedirle que nos cambie algo y demás, pero debería funcionar bien. Ok, bueno, ahí está. Y creo que esto debería tener sus fórmulas acá. Claro, acá ya está la suma, Claro, genial, acá lo la copiaste y lo resta. pegaste de lo que te trajo el chat y lo pusiste en un Sí, Excel. Qué bueno, no claro. sabía. Qué Lo copié y genial. lo pegué usando atajos de teclado, por eso no se notó, pero si le doy acá Sí. botón derecho a pegar, ahí va. Y creo que y funciona, ¿no? Pues si este paga 150, claro, ahí ya me lo acomodó.
Y bueno, y este es como un uso práctico que tampoco es algo que creo como que venga a la mente de toque, ¿viste? Decir, che, esto se puede hacer. Vamos a abrir la presentación de nuevo, porque se me perdió. Preview. Ahí va. Bien. Y es solo un uso práctico. Desde ya se le puede sacar foto a algo y preguntarle qué es, sacarle una foto de una habitación y decirle que te dé opciones de cómo pintarla, o pedirle que te ayude con fórmulas avanzadas y un montón de usos más. Bueno, yo creo que hasta acá es como el pantallazo inicial y los primeros usos que se me ocurrió que les podrían llegar a ser de utilidad para darse una idea de por dónde va la cosa. Más abajo, antes de saltar a la parte de preguntas, les dejo dos códigos QR. Uno es para descargar esta presentación, si creen que la pueden llegar a necesitar. Y este otro código QR es para un grupo de WhatsApp que tengo yo, que es de una comunidad que fui armando con las diferentes charlas y diferentes espacios donde me muevo, que se llama Ay. Eh, Porque en inglés AI es Artificial Intelligence y siempre se dice AI, y uno de los chicos se le ocurrió ponerle AI, no importa, pero es en donde siempre invito a la gente a que se meta y a que comparte y a que pregunte y en donde a poquito vamos socializando maneras de usarlo, nuevas tecnologías que van apareciendo y yo realmente creo que esta tecnología, así como la Internet en su momento, viene a revolucionar muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? La vida no es lo mismo que cuando no teníamos Internet, definitivamente. Bueno, yo creo que la IA viene un poco por ahí y creo que es muy importante que en todos nuestros espacios, o por lo menos en gran mayoría de esos, sea en el trabajo, en el colegio, en la mesa familiar, que empecemos a hablar y empecemos a entender cómo nos vamos a llevar con esto, cómo usarla, para qué sirve y para qué no, porque realmente creo que es algo que llegó para quedarse y que tiene mucha potencia y que por lo menos personalmente y lo veo a mi alrededor, todos los que la vamos adoptando, vamos viendo el poder que tiene y cómo nos ayuda un montón en nuestro día a día a resolver un montón de tareas, entendiendo los sesgos y las limitaciones, ¿no? Acuérdense siempre lo del asistente entusiasta, pero que es nuevo en el trabajo. Muy bueno. Bueno, yo voy a ir leyendo algunas, bueno, no Ujú, todas son preguntas, pero algunos comentarios que fueron dejando las chicas en el chat. Vamos a ujú, empezar con María que dice, pero los algoritmos en principio los carga el hombre, por eso ujú. también hay sesgos. A mí me sirve más el GPT. Ok. No sé si hay alguna Sí, diferencia entre una cosa y la otra. sí, más que los algoritmos, estamos hablando de datos de entrenamiento, como por ejemplo, cuando entrenamos una AI para que reconozca caracteres, nosotros podríamos decir que estos son sus datos de entrenamiento. Esos datos de entrenamiento están seleccionados por el grupo de científicos o profesionales que entrenan estos modelos. La gente que está detrás de Gemini o de GPT selecciona sus datos con su proceso de selección y de curación de datos. Eh, y si le dan de comer Clarín o le dan de comer Página 12, es, ¿se entiende a dónde voy? Entonces, Sí, sí, perfecto. siempre están sesgados y en función de sus datos, y atrás de estos datos hay equipos de investigadores, sea de universidades, de empresas o reducidos grupos de independientes, y está muy sesgado. Está perfecto. Cada uno, dentro de ese sesgo de sus datos, también tiene el sesgo de cómo está modificado para que te responda. Si sea siempre súper servicial o sea más bien directo, ¿viste? Y hay un montón de sesgos más en el medio. Y a medida que las vayan usando y se vayan familiarizando, van a ver que tienen como su personalidad, por así decirlo, o su manera de responder, y está perfecto ir acostumbrándose a uno y a otro desde ya. Algo que me quedó colgado que quería contarles, ¿no? O más o menos para que tengan idea, es que esto es un modelo que ejemplifica cómo funciona lo de las redes neuronales.
Las redes neuronales es esta manera de organizar la información para lograr estos resultados y básicamente intenta emular el funcionamiento del el cerebro humano en el sentido de que cada neuronita es como una mini calculadora que va procesando esos datos. ¿Por qué les cuento esto? Porque me parece importante resaltar que esta tecnología o esta manera de ordenar la información existe desde los 70, 80. Lo que pasaba es que las computadoras que había en esa época podían procesar redes neuronales muy chiquitas, de 100, 200, 1000 neuronas. Las redes neuronales de hoy en día, con las capacidades de procesamiento que hay ya desde hace algunos años y con los servidores que tienen, pueden procesar 100 millones de neuronas y eso es como algo clave que hizo que esto avance, ¿no? El avance tecnológico de las capacidades técnicas de los equipos hizo que se pueda explotar mucho mejor esta arquitectura de datos, por así decirlo. No es que apareció Pepe de la nada y dijo, che, descubrí algo, sino que la tecnología fue avanzando en los equipos y, bueno, siguiente pregunta. Bueno, buenísimo. Hay alguien que nos estaba Sí. diciendo que no podía ver la presentación. Bueno, ahí Pat nos compartió el link para que puedas acceder. Mm, Si no, escribime al mail de actividades y en todo caso vemos a ver cómo resolverlo. ujú. Alicia nos pregunta si se pueden juntar dos documentos y hacer un resumen de ellos. Sí, desde ya, Qué bueno eso. totalmente. E incluso les podés pedir que los relacionen entre sí. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer algún experimento. Por ejemplo, Francesa. Yo lo voy a operar un poco rápido como para no perder tanto tiempo, pero vamos a agarrar la Revolución Francesa, por ejemplo, y vamos a decir, voy a compartir un texto sobre la Revolución Francesa y quiero que lo relaciones con la siguiente noticia de hoy que encontré. Y ahora le voy a pedir, por ejemplo, que sobre ese texto de la relación francesa, vamos a agarrar alguna noticia cualquiera de Clarín. Eh, las consecuencias económicas de Caputo. Y vamos a ver qué hace con esto. Y, Ponela y de Caputo. sí, sí, vamos con esta. Y vamos a tirarle eso y vamos a ver qué hace. A ver qué hace. A ver qué hace. Sí, es mucho de jugar, ¿viste? Pero definitivamente le podés dar dos documentos diferentes. Incluso puede ser un punto doc y un PPT, por ejemplo, una PowerPoint o un PDF o una foto o un audio, incluso. Tiene bueno esto que le podés dar diferentes fuentes de diferente tipo. Eh, Aquí te presento una relación entre la Revolución Francesa y la noticia de Luis Caputo, dividida en tres ejes: el cambio de régimen, antiguo régimen, absolutismo, burguesía, y menciona entre las leyes aprobado, el entramado político se simplificó. La economía como escudo y motor de cambio, crisis financiera en la revolución, y bueno, y ahí empieza a hacer como su conclusión, y acá hasta me puso un cuadro comparativo sobre la visión del mundo, actor clave, enemigo a vencer, bueno, etcétera. Dato curioso, así como Napoleón cerró el proceso revolucionario con un golpe en buscando orden, el discurso de tener los números en orden busca cerrar un periodo de inestabilidad económica mediante la disciplina fiscal. ¿Qué sé yo? Te puede gustar, te puede no gustar, pero creo que es un muy buen punto de partida si quisiéramos de repente No, discutir bien, esto de manera bien, ordenada. bien. Bien, bien. Bastante Bastante bien. coherente, Una bastante cosa es estar de coherente, la verdad acuerdo, me pero estar... sorprendió. Ojo, la coherencia lingüística la van a encontrar siempre. No. Es, en el 100% de los casos te va a responder como si te lo estuviera diciendo un profesor de facultad, de repente. Ahora, que eso tenga realmente un rigor académico detrás de lo que hay, ¿viste? Ahí es donde tenemos que tener cuidado siempre. Ni hablar cuando le preguntamos cuestiones de salud y cosas así. O sea, yo el otro día me hice mis estudios de sangre, lo primero que hice le subí el PDF acá y decime cómo estoy.
Y me dijo, no, mira, tenés todo bien, pero fíjate que este valor, un cachito, no sé qué. Y después fui al médico y me dijo lo mismo, pero ojo. Bueno, es algo que pasa mucho, No, que se mira si te habla de la dice que te salud estás por mental, morir. ¿no? Claro, bueno, no, hay un montón de casos, por ejemplo, ya registrados de personas con patologías psiquiátricas, de repente que se ponen acá a hablar con el Gemini y que de repente queda en la charla se empieza a desdoblar para lugares un tanto inciertos y Gemini convenciendo a esta persona de que o es la elegida o de que nadie la quiere, porque uno medio que lo va convenciendo y es como por ejemplo, alguna más que otra, siempre trata de ser un poco convaleciente con el usuario. Entonces, si yo ya voy y le digo, che, nadie me quiere por esto, esto y el otro, y te va a decir, y sí, casi seguro que nadie te quiere por esto, esto y lo otro. Entonces, muy atentos y mucho cuidado a todo eso. Y lo que sí creo que está mal, si me preguntan, es que acá no te diga en grande, esto no es un doctor, no, cuidado, no es todo verdad qué sé yo, lo que sea. Yo me ocupo mucho de divulgar esto, comentarlo en redes sociales. Los invito a ustedes a traer este tema a sus mesas, con sus amigas, con su familia, y que no dejen de resaltar eso, ¿no? Como que es una herramienta muy potente, pero que, ojito. Buenísimo. Bueno, Mirta nos dice, Mm. ¿la IA generativa se entrena sola? La IA generativa se entrena sola. La respuesta corta es no, no se entrena sola. Pero sí hay diferentes técnicas que se van adoptando para poder que sí se entrene sola, digamos. ¿A qué voy? Por ejemplo, si quieren entrenar, agarran un robot y le quieren enseñar a subir una escalera, ¿no? Entonces, recrean a ese robot en un entorno virtual y le dan play a que camine y se cae por la escalera. Se cae por la escalera, se cae por la escalera, hasta que en algún momento el robot en un entorno virtual, digo como si fuera un videojuego, imagínenselo, ¿no? Y el robot da un pasito, dos pasitos por la escalera, pero se termina cayendo. Ese escenario virtual está seteado, está configurado de manera que cada vez que baje un pasito más, le va a dar como un beneficio, ¿cómo sería? Un premio, un previo al sistema y decís, cada vez que pise un escalón para abajo, dale un premio al robot, entonces se guarda en la memoria de que hizo algo bien. Esa situación del robot bajando por la escalera, que lo van como cambiando un poquito que pise más fuerte, un poquito como medio aleatorio, lo simulan en ese entorno virtual 17.000 años. El robot baja la escalera en ese entorno virtual 17.000 años, 500 veces por minuto, y llega un momento que en esas variaciones cada vez va encontrando cuáles son las fuerzas de sus piernas y las fuerzas de sus motores para que baje la escalera y de alguna manera todos esos patrones que fue prediciendo de cómo mover sus motorcitos y sus piernitas, después lo traen a un robot en la realidad y el robot baja solo la escalera porque se autoentrenó en un sistema virtual. No sé si es demasiado abstracto lo que estoy diciendo, capaz lo podríamos No, buscar como un no, se ejemplo entiende. visual, pero lo que esta en este ejemplo que les acabo de decir, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos datos. Los datos son, robot camina a 0,5 kilómetros por hora y baja 3 centímetros el pie por cada paso, y si bajó un escalón, le ponemos más uno al premio o menos uno si se cayó. Juntamos esos datos, los pasamos por la red neuronal y empieza a predecir como esos patrones, cuando lo hizo bien, empieza a reconocer esos patrones. Y es lo que le decías antes, esta lógica de agarrar datos, pasarlos por una red neuronal y evaluar los resultados, se puede aplicar a todo o a muchísimas cosas. En lo que es lenguaje, de repente, nosotros por ahí pasa que acá le preguntamos cómo se hace una pizza hawaiana. Y es posible que acá nos pregunte, che, ¿te gustó la respuesta o no te preguntó la respuesta? No sé si lo hace siempre, pero hay veces que nos va a preguntar si fue útil o no fue útil. Ah, acá está el dedito. Si nosotros le marcamos que esto fue útil,
esta respuesta la va a marcar como que fue algo bueno. Y si estos datos se vuelven a cruzar por dentro del sistema, ¿se acuerda cuando le hablábamos de esto de rey, hombre, mujer? Yo lo que le acabo de decir es que si rey menos hombre más mujer, que esto está ok. Que como me lo hizo recién, sí, es verde. A ver si lo puedo dibujar. Sí, perfecto. Entonces, cuando acá en su cabeza, ¿qué hizo? Fue a buscar pizza, fue a buscar hawaiana, fue a buscar cómo se hace y dedujo que cómo se hace cuando está cerca de pizza hawaiana, estamos hablando de una receta. Pues yo no le pedí una receta, yo le pregunté cómo se hace, que no es exactamente lo mismo, pero por proximidad, el cómo se hace, no lo voy a poder escribir acá, pero el cómo seguramente esté más cerca de la pizza que de la manzana, de alguna manera. Y me dio la respuesta adecuada, o no, no sé, a ver, vamos a ver qué puso. Harina. Bien, entonces no se entrena sola per se, pero sí, seguramente yo que apreté acá este pulgar para arriba, este proceso ya está automatizado y esto a algún lado de sus datos va, que esto es una respuesta correcta, que cuando alguien le pregunte cómo hace pizza, lo va a descomponer en esta cadena numérica que veíamos al principio y va a encontrar patrones similares y nos va a devolver este texto. La IA no sabe lo que es la pizza, no sabe lo que es la hawaiana, no sabe quién soy yo. Lo único que sabe son que devolverme estas cadenas numéricas a mí me sirvió de alguna manera. Bueno, yo sé y la Eh, respuesta es exacta, ¿eh? es Quiero decir. exacta, bien. Voy a Sí, decir, buenísimo, buenísimo. Bueno, buenísimo. vamos a seguir con la pregunta Le de cantó Gabriela, a que Andrea. a mí me encantó. Sí. Sí, en serio. Mi consulta, ya que estás en el área audiovisual, es, ¿al día de hoy se Sí. puede ir generando imágenes y que haga correcciones de forma fluida? ¿O es más para obtener referencias y assets? Mi interés particular es en renders de arquitectura. Si tenés el dato de una IA de pago que performe bien en eso, te lo Ujú. agradecería mucho. Y espérate porque Eh, después amplía y sí. dice mi duda, a ver, espera porque se me mueve esto, parte de que a veces es más trabajoso por interpretaciones erróneas o agregados que nunca pidió al ir corrigiéndola, incluso diciéndole agrega esto sin modificar ningún otro aspecto Ujú, de la escena. ujú. Em, bueno, es bastante completa la pregunta para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Igual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esta imagen y le vamos a decir, mm, este render es de un edificio que quiero vender, pero necesito agregarle texturas e iluminación. Quiero que esté en un campo con un lago y que la iluminación sea de media, media tarde. Incluye algunos dibujos artísticos en el frente de uno de ellos. Em, la IA generativa, había varias preguntas. Si hay algún modelo que se especialice en lo que es arquitectura y demás, no lo tengo muy como ahora de oído, pero si te metes en el grupo de centro de ayuda, hay más de un arquitecto que está en el grupo y laburan con esto, así que ellos seguramente te van a responder. Lo que sí te puedo decir es que el Nano Banana de Gemini, que es el sistema de imagen que está acá, funciona muy bien y es muy potente. Este es el render básico y creo que hizo un trabajo decente al menos, ¿no? Incluye, quiero que esté en un campo con un lago, media tarde, trazos artísticos. Em, yo personalmente, y hablándote más desde lo que es mi oficio, ¿viste? Que no va tanto con la arquitectura, sino va en general, con lo que es publicidad. Yo lo que hago cuando necesito. ¿Viste lo que hablábamos, lo del asistente entusiasta? Yo le pido que me haga dos o tres y después me lo tiro en Photoshop y voy sacando qué me sirve de cada uno
y lo voy como enmascarando. ¿A qué me refiero con eso? Te lo voy a mostrar prácticamente. Vamos a abrir el Photoshop. Esto va a tomar un minuto, ¿eh? No, no va a tomar mucho tiempo. Me lo tiro acá y vamos a pedirle. Ahora quiero una versión con pintura, no sé, verde y detalles metálicos en dorado. En líneas generales, les recomiendo que traten de no usar o no pensar la IA como una solución que los vaya a resolver el problema al 100%. Siempre piensen que se los va a adelantar bastante y que después con sus propias herramientas lo van a tener que terminar. Así como hicimos la hoja de cálculo, yo sí le voy a pedir que me haga, por ejemplo, que esto me lo ponga en negrita y que esto eh, ¿cómo se dice? Me lo formatee de esta manera. Seguramente voy a tardar un año y medio y no va a quedar como quiero. Entonces yo con mis habilidades previas, que ya sé usar Excel, ya rápidamente le empiezo a dar formato. Y esto es como un caso muy puntual, pero es como un mantra también. Traten de no que la IA no resuelva el 100% de sus tareas, sino traten de ver en qué parte de sus procesos, de sus trabajos del día a día, pueden meterle a la IA y por lo menos resolverse un 50, un 70, un 80% de la tarea. Vamos a volver a Gemini a ver qué hizo. Ahí me dio la opción con verde y dorado. Si yo ahora le quisiera ir pidiendo cambios puntuales, em, es común esto que vos decís que se confunde y demás. Yo lo que hago en mi oficio, que es más de publicidad, me tiro estas dos versiones acá em, y voy enmascarando de cada una lo que quiero y lo que me sirve. Por ejemplo, si quiero dejar que esté y capaz digo, no, che, solo quiero el del medio en verde, ¿viste? Entonces me llevo todo esto y no estoy renegando una hora y media, porque ahora si no le tendría, che, déjame solo el del medio en verde y el resto en el color original, y es posible que se empiece a confundir. Lo que sí puedo hacer capaz es decirle, señalarle, por ejemplo, que acá, eh, perdón, voy a ser un poco más claro. Ponerle que yo quisiera agregar un coche exactamente acá. Vamos a hacer un layer nuevo. Vamos a ponerle el rojo. Si yo quisiera agregar un coche exactamente acá, yo le tendría que decir, agregame un auto más bien a la izquierda de la entrada del edificio del medio, que esté pegadito al borde. Y es como una instrucción un tanto que ambigua desde lo lingüístico, ¿viste? Se entiende el punto, ¿no? Entonces, capaz lo que yo haría es directamente hacer una marca roja acá y decirle, donde está la marca roja, pone un auto. Vamos a ver si lo entiende. Y vamos a decir, donde está la marca roja, pone un auto de carreras. ¿Por qué lo va a hacer mejor ahora, supongo, y que no me deje mal parado? Porque en sus datos de entrenamiento probablemente haya visto más casos en donde un área señalada en rojo tuvo que reemplazarla por algo que en sus datos de entrenamiento haya descripciones un tanto vagas de dónde posicionar un auto en relación a qué, eh, y lo puso exactamente donde quería, un poquito más a la izquierda capaz de donde quería, pero sepamos que atrás de esto que hay cadenas numéricas con cierto patrón y cierto tipo de ordenamiento. Y en sus datos de entrenamiento te puedo asegurar que vio muchas veces más una marca roja y entendió que ese es un concepto de señalización de algo, por así decirlo, que si yo le hubiera puesto esto que te digo, como fíjate de poner el auto más o menos donde a mí me parece. Eh, Ahora, si yo quisiera mover el auto un poquito para adelante, se lo voy a pedir y va a ser cualquier cosa, seguro. Ahora sí. Move el auto un metro hacia adelante. Y en ese mismo tiempo que lo hace, yo me voy a abrir el Photoshop de nuevo y muy rápidamente voy a agarrar y voy a mover mi auto a mano con mi oficio de
de, de laburante del Photoshop, de retocador fotográfico. Ahí. Y yo ya sé que ese autito lo puedo mover acá y bueno, me quedaría como enmascararlo y hacer algunas correcciones, pero medio que ya lo hago más rápido yo directamente de lo que me lo hizo la IA, ¿no? Claro, una genialidad. Eso lo puedes hacer vos igual nada más. Sí, sí, igual mira, tengo que borrar el de atrás, pero lo mismo. Ahora con Pero IA, bueno, más o menos, claro. sí, igual con IA ahora también podés borrar elementos. No sé si alguien acá usa Photoshop, pero vos podés seleccionar esto acá. Y ya de acá, a ver. Tuki. Esto va a ser rasterizar. Creo que acá le pones a remove. Y vamos a ver en el mientras tanto qué está haciendo la otra IA. Ah, bueno, lo movió para Ya lo adelante, pero trajo un bastante poco rápido. más que un metro. Yo le pedí un metro y ahí hay como un metro y medio, ¿no? Bueno, demasiada exactitud. Eh, claro, bueno, en esa exactitud es en donde muchas veces yo te digo, dejala ahí en paz, volvé para atrás, porque hay veces que capaz no es en esta exactitud, es planificando tus vacaciones o lo que sea y le estás pidiendo como que te lo Claro. entregue perfecto, es como, che, copialo y pegalo en un Word y seguilo Y vos, trabajalo, ¿viste? sí, seguro. Claro, llévalo, dale tu propia Bueno, impronta. buenísimo. Vamos a pasar a otra Sí. pregunta. Tenemos un montón. Quiero tratar de leer todo lo que está y no Bueno, retrasarlos espero tanto a que a la todos. persona que preguntó la cuestión de arquitectura Le más o haya menos le haya dado servido. Sí, algo. si Sí, ya no, pidieron que volvamos a poner los códigos QR que pusiste, porque se ve que algunas chicas no sí, pudieron sacarle fotos y vamos eso, con así que si esa. querés ponelo, así mientras yo leo lo van viendo. Ujú. Yolanda nos dice, si tengo un texto libro en PDF, ¿se lo puedo subir y pedir que me lo traduzca al español? ¿Tenés experiencia en la calidad de traducción? ¿Y pensás que me conviene pagar o seguir usando la aplicación gratuita que Mm, tiene sus limitaciones? sí. Sí, podés meter un PDF. Hay algo que se llama la ventana de contexto, que hablando en criollo es como la memoria. Si tu PDF tiene 10, 20 páginas, estás ok. Si tu PDF tiene 200 páginas, como que se le llena la memoria, por así decirlo, a la IA, que es esta ventana de contexto, no le entra todo lo que le estás queriendo mostrar y se traba o cosas así. Sería como que yo a vos te haga una pregunta de 2 o 3 oraciones o que te haga una pregunta que es un libro entero. Es como que tu ventana de contexto me está, te perdés, ¿viste? Y es algo medio así. Así que te Claro. diría que si es un PDF muy largo, que lo trates de dividir en 2 o 3 partes. Si es uno de 10 o 20 páginas, está bien. Creo que para traducción va muy bien. No, no te lo puedo decir con certeza porque no he hecho muchas experiencias de traducción, pero asumo que va muy bien. Y definitivamente le puedes tirar un PDF o un PPT o básicamente cualquier cosa acá. A ver si tengo algún PDF a mano. Y ya lo podemos ver. Ah, bueno, mirá, tengo el PDF de la charla. Vamos a pedir que nos haga que nos traduzca al inglés, ¿no? O algo así. Sí, A ver. It create. Esto creo que lo estuve elaborando acá. Ah, ese es el, la muestra, sí, la la muestra. plantilla. Sí. Y me preguntaba si podés usar el pago o el gratuito. Yo te diría que uses el gratuito la mayor cantidad de tiempo posible hasta que no te funcione más, digamos, ¿viste? Ahí está. Ahí está, mira, vamos a decir, te pido, por favor, bueno, no es necesario eso. Eso te iba a Hace un, preguntar. es costumbre, hace un resumen En inglés. de, claro, en inglés de esta presentación de no más de una carilla. Hacelo como si fueras una persona común y corriente sin lenguaje muy técnico. Bien. Más que nada vas a encontrar las limitaciones tempranamente cuando le pidas imágenes o le quieras mandar archivos, porque es como que usa más capacidad de procesamiento, ¿viste? Cuando vos le preguntas algo muy cortito con cómo hacer una pizza,
es como que eso se procesa Es rápido. rápido, claro. Claro, cuando le pedís muchas cosas a la vez, más tiene como que la computadora que está detrás de esto, porque esto como que no corre en tu computadora, ¿no? La computadora solo se conecta al servidor que está en Texas o algo así. Ah, Ok, mira, y está bueno lo que dice. sí, basically this presentation, okay, what is AI, how does it learn, where to see, the good and the bad. Bueno, acá hizo como un resumencito, habría que De leerlo en todo el detalle. contenido. Sí, 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 creo buenísimo. Parece que que hay una pregunta al parece que hay final una de todo. pregunta. Ok, would you Would you like like me me to to... translate the summary Mm, back? Ah, te pide, te dice si querés que te traduzca este resumen que te hizo en español. claro, y que te haga un cuadro de Y que te pros y haga un contras. cuadro. Claro. Eh, no, no, quiero No, que me genial. hagas una imagen que represente el espíritu de esa charla como si fuera una mascota. No sé. Vamos a ver si es una imagen linda. Me Mientras parece les voy súper leyendo divertido. la próxima pregunta, porque esa, Mm. no sé bien a qué se refiere, por ahí Gabriela se quiere activar, que dice, nada que ver, perdón, ¿cómo haces para que la cámara te siga? No sé a qué se refiere. No, es que la cámara me creo que tiene como un seguimiento activo que se mueve. Ah, Ahí va. eso es algo que Eh, tienen los iPhone, ¿no? El iPhone 17 me parece que hace un poco eso. sí, creo que lo hace el iPhone. No me Entiendo había dado cuenta de ese perfectamente. detalle. Qué observadora, Gabriela. No, es una cámara que tengo que tiene esa función incorporada. No, no, no se setea desde el zoom ni nada. Bueno, acá como que se confundió, porque como que estábamos hablando, ¿se acuerdan antes del tema de Sí, sí, arquitectura? de la arquitectura. Y se quedó asfixiado con que, no sé, se equivocó, se perdió. Sí, Y esto es lo que pasa muchas veces cuando ya la conversación se empieza como a ir por las ramas y vos le saltás de un tema al otro y ya como claro, que la siempre conviene empezás a cerrar perder. y arrancar una conversación Sí. nueva, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros lo estamos llevando de paseo por este espacio donde tiene todos sus conceptos desperdigados en este espacio latente. ¿Se acuerdan de que hablábamos? Y uno lo empieza a llevar de acá para allá, de acá para allá, y es como que se hace literalmente un matete. ¿Viste? Es como que se pierde y no entiende muy bien de qué está hablando. Siempre es mejor cuando saltamos de un tema al otro, arrancar una nueva charla, y me parece que eso es un tip muy interesante que no lo habíamos resaltado, pero ir teniendo nuevas charlas y si querés volver a hablar de ese tema, volver a esa charla o sencillamente a veces preguntarle, che, ¿te acordás de que estábamos hablando de esto? Y de esa manera como que recupera el contexto, o por lo menos da la sensación de que lo hace. Porque esto es como que le queda todo en una memoria. Bueno, muy bien. Ujú. Bueno, acá tenemos un montón de comentarios que les gustó mucho la charla. Muchos están pidiendo los códigos que los mandemos. Yo, si Los querés, después hago un print screen y se los mando códigos por... se los puedo mandar por Sí. mail hoy a última hora o mañana para que los Ujú, tengan a quienes no los pudieron ver. Hay una chica que nos estaba diciendo que estaba quedando sin batería, no te preocupes porque acá Pat nos está grabando la charla, así que ujú. yo la mando a procesar internamente y en una semana más o menos la vamos a tener disponible para que la puedan volver a ver. A ver, no sé si había alguien que estaba con la mano levantada. Ahí está, acá nos dice María, cuanto más exactos seamos con el prompt, más cerca, más certera será la respuesta. Ujú. Bueno, soy profe de matemática, con un enunciado podría resolver el ejercicio, nos preguntaba Auti. Con un enunciado, con una foto del ejercicio, probablemente lo pueda resolver, pero tenés que verificar vos después si lo resolvió bien, ¿viste? Pero es muy posible que sí, te resuelva ejercicios matemáticos muy rápidamente. Bien, acá Em, ¿Puedo Ivana hacer hace... una? Sí, sí, ¿Puedo? sí. Sí, Mirta. ¿Puedo? Sí, por sí, supuesto. obvio. Volviendo a la traducción en inglés. Ujú, Al final puso esa pregunta en inglés. ujú, Y a mí me parece un error eso, porque si ujú, yo no sé inglés y le estoy ujú, pidiendo que me lo traduzca, a mí me lo tendría que haber preguntado en mi ujú. idioma original. Totalmente. ¿Y por qué pensás que pasó Porque yo le eso? pregunto, y porque no, porque está loca, qué sé yo, no sé. Sí, yo creo que pasó eso porque Porque si me le eh, dijo que lo traduzca, qué sé yo, al griego, y me pone una sí, pregunta en griego, me fui, no, ni sí. idea de lo que tal. Yo creo que lo que pasa es que la palabra inglés
tiene de alguna manera como un peso muy fuerte y como que se perdió y entendió que cuando vio acá inglés dijo, ah, bueno, ya fue, ahora todo en inglés. Y terminó hablando en inglés. Aparte, yo muchas veces le hablo en inglés. Yo acá tengo muchas charlas donde salto del inglés al español todo el tiempo. Entonces, de alguna manera en su memoria tiene como un sesgo de que Claro, conmigo como que capaz puede sabes hablar en inglés. inglés. Sí, pero Claro. capaz sencillamente se equivocó y es como muy importante tener en cuenta esta cosa de que se puede equivocar, o sea, es súper, súper importante, pero también tengan en cuenta de que es una herramienta recontra, repoderosa. O sea, esto que hicimos acá, por ejemplo, de saltar de este render a esto, hasta hace 2 años no se podía. Hasta No, tenía pero que laburar una... Sí. lo técnico lo maneja bien, el 2 más 2, 3 más Ujú, 4, 18. El tema es lo humanístico, me veo más perdida con eso. ujú. Bien. Bien. Acá tenemos una, Antonia, no sé si querés activarte el Antes, micrófono antes de, porque se- antes de irnos sí, por ahí con la persona que estaba hablando, que habló del tema humanístico, sí. em, para poder subsanar eso de alguna manera, te recomiendo que trates de darle el mayor contexto posible. Que cuando le preguntes y te le pongas a hablar, de que seas muy abarcativa en la situación y muy clara en la selección de palabras que vas a usar. Por ejemplo, si le vas a decir, ponele que vos estás evaluando comprar un aire acondicionado para tu casa, y vos vas y le decís, ¿qué aire acondicionado me compro? Es una cosa. Ahora si le decís, yo vivo en tal barrio de Buenos Aires, tengo un departamento contrafrente, el departamento tiene, el living comedor tiene 20 metros cuadrados y estoy evaluando qué aire acondicionado me interesa usar, siendo que tal cosa, ¿qué me recomendás? Y es posible que ahí te diga, ah, bueno, teniendo en cuenta que vos vivís en un departamento de este tamaño, te recomiendo uno de 3.000 frigorías. Eh, Igual es una cuestión técnica, de nuevo, perdón, pero siempre trata de subsanarlo de manera dándole contexto. Esta imagen que está acá, que se las muestro, es una representación de cómo, de lo que sería este espacio latente, y es desde de donde cada puntito, imagínense que sería una palabra o un concepto, como un numerito de esos que decíamos, rey, reina, manzana, y todas esas flechitas que se ven ahí son como nuestras preguntas que les mandamos. ¿Ven que son como flechitas? Entonces, cuando nosotros Ujú. hacemos una pregunta, va a este espacio, más bien no infinito técnicamente, pero sí extremadamente vasto, y navega por todos esos conceptos y nos trae la respuesta. Ahí es donde tiene esta cuestión de entre maravillosa, caótica y curiosa. Mm. Buenísimo. Antonia, ahí estás, con la mano levantada. Sí, porque pusiste soy psicóloga y me quedó ahí. Si querés Sí, lo que pasa, activarte. para hacer un poquito más clara la inquietud en cuanto a lo que veo, ayer, por ejemplo, estaba almuerzo en familia y una de mis sobrinas estaba con la IA buscando respuestas ahí a cosas que se estaban hablando en la mesa. Y como psicóloga, ese tipo de cosas las estoy viendo mucho Ujú, en personas que de pronto se nota que vienen a consulta y ya con como vos decías antes en cuanto a tus estudios médicos, ¿no? Ya ujú, voy y hago una... y eso la verdad que me inquieta mucho en cuanto a esta situación, en cuanto a lo ujú, humanístico, de cómo ya antes íbamos a nuestros seres queridos y hacíamos preguntas, y ahora dentro de la reunión no se hacen preguntas, sino que se está con el teléfono ahí mirando qué es lo que va a contestar a lo que se está conversando en familia. ujú. No, solo una nota de color con respecto a la Sí. inteligencia artificial. Es M- todo. Mira, me parece re pertinente tu observación. Yo, honestamente, me contengo de hablar de inteligencia artificial en todos mis ámbitos porque no quiero ser un pesado. Pero realmente creo, y mientras más lo investigo y más estoy en tema, me doy cuenta que es tan potente esta tecnología y va a crecer tanto en los próximos años, que realmente creo muy necesario que en las mesas de familia, los padres, los hijos, los maestros, empecemos a entender cómo nos relacionamos con esto,
porque estamos a nada de que ya nos levantemos y, hola, ¿qué tengo que hacer hoy? Agendame esto, bueno, voy para allá, avisale a tal que tal cosa y vuelvo a las 3, y en 20 años ya que esté un robot directamente caminando acá y bueno, la va ahí, avisale al vecino de no sé qué. O sea, la tecnología se está metiendo en todos los vericuetos de nuestra vida y cae en... Yo no sé si el Estado se va a poner las pilas y mañana empezar a emitir leyes en relación a esto. Yo creo que nos toca a nosotros como ciudadanos, como colectivos, construir conocimiento, divulgar esto, y es parte de lo que hago en la comunidad, lo que estoy haciendo ahora, y lo que como profesionales y trabajadoras las invito a que hagan sus espacios. Eh, a veces se dice, che, es como una burbuja esto de la inteligencia artificial y todo. Como es una tecnología muy de vanguardia y es muy redituable y todo lo que sea, sí, obviamente financieramente hay alguna cuestión de especulación económica por detrás, pero eso no quita que esta tecnología es tal nivel para mí de lo que fue la internet o la imprenta o la máquina a vapor, o sea, cualquier tecnología que vino y cambió el mundo. Bueno, esto está en esa línea, un poquito más, un poquito menos. Así que nada, me parece re buena tu observación, si son madres o tienen familiares que la ven que usan la inteligencia artificial sin ningún tipo de conocimiento. Les recomiendo mucho que les comenten lo que vieron en esta charla, no para que se preocupen ni que se asusten, pero sí para que lo pongamos en la mesa y digamos, che, ¿qué es este ente que te habla con cierta autoridad, que parece como que tiene conocimiento de todo, pero que no entendemos su sesgo o su agenda? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Ni hablar de Bueno. a las personas más jóvenes. Sí, es que esa es un poco la intención de esta charla, ¿no? Poder que ustedes puedan conocer, familiarizarse con esto, que por ahí, bueno, yo también soy casi de 50 años y también vengo de una generación en la que pasamos por todo, por no tener teléfono celular, no tener internet, Claro. no estar comunicados más que por un simple teléfono de línea, estar hiperconectados. Ujú, Y bueno, y conocer cómo funciona esto y realmente los alcances y los límites que tiene sobre todo. ujú, Me parece que es súper interesante para poder aplicarlo con conciencia en ujú. nuestra vida cotidiana. Bueno, era un poco la intención de este encuentro. La verdad Sí. que un genio, me encantó, súper Antes claro. de, André, te hago una Sí, última, un último ejercicio que los invito a que sí, hagan. dale. Bájense cualquiera de estas que estuvimos viendo hoy o en la computadora o en el celu y tengan una charla de 10 minutos y pídanle que les enseñe sobre cómo funciona la IA, cómo pararse frente a esto. Tengan una experiencia propia y vean qué se llevan de eso, si cumplió su expectativa, si no, si les sirve, pero no se priven de hacerlo De porque probar. creo que, claro, es entre divertido, muy curioso, definitivamente, estar hablando con una computadora y que parezca que del otro lado hay una cosa viva, Hay por así alguien. decirlo. Sí. Y nada, jueguen, diviértanse aprovechenlo, como dijimos, a hacer un data entry muy sencillo o cualquier consulta como referencia. La figura del asistente proactivo, siempre tenganla en mente. En la Ahora sí, André, cabeza. te dejo. Sí. No, no, bueno, nada, yo la verdad que te agradezco muchísimo, Mm. porque leíste a la perfección la intención que teníamos cuando pensamos en armar una charla sobre esto. Acá tenemos un montón de comentarios buenísimos en el chat que están diciendo que fue buenísima la charla, gracias. Bueno, para mí es un placer, en serio, todos los años Mm. que hacemos todas estas actividades en el mes de la mujer, todas la verdad que tenemos a muchas afiliadas que nos vienen siguiendo siempre y bueno, y es traer un poco estos temas de vanguardia que uno a veces no se toma el tiempo de explorar por otros lados y explicado por un genio como Pat y que nos explica las cosas desde adentro, me parece que es muy valioso para todos. Así que bueno, no les robo más tiempo, que nos fuimos un poquito, perdón, que nos fuimos un poquito de hora, pero bueno, daba para seguir preguntando y bueno, está siempre, ahí estamos de vuelta con Sí, los códigos QR. de una. Yo de todas formas, la presentación también la tengo, así que también voy a tomar una captura de esto y se los puedo mandar a todos por mail, para que puedan acceder. Me encantó este grupo, ay, 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 ahí me estoy metiendo ya porque Sí, eso, yo siempre
Sí, Bienvenidas a participar, a preguntar. Hay un montón de gente de un montón de rubros diferentes. Me encanta escuchar este tipo de historias como, che, el otro día estaba en mi casa y dijeron esto, hicieron esto, porque yo que no salgo tanto de mi casa me mete en otros ámbitos, así que compartan todo eso y las invito a sumarse a lo que estamos tratando de hacer con las diferentes personas de la comunidad, es a generar un criterio colectivo de cómo como sociedad nos queremos parar frente a esto y bueno, y divulgar, ¿no? Y compartir. No hay ningún tipo de rigor técnico ni nada por el estilo, es sencillamente juntarnos a charlar y a entender cómo esto nos va a afectar un poco y cómo nos paramos frente a esto y ayudarnos. tal cual, Sí, ayudarnos entre compartir. nosotros y sacar dudas. Re. Bueno, buenísimo. Bueno, mil gracias, a todas por estar presentes. Les mando un beso grande. Espero verla en próximos encuentros. Pat, de vuelta, gracias. Un millón de gracias por este rato. Y bueno, vamos por muchos más encuentros como este en lo que queda del mes. Les mando un beso grande y que descansen. Saludos, muchas gracias, André, y saludos a todas. Adiós. Gracias por quedarse hasta tarde. Estamos hablando. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.